Te quiero dar la bienvenida a esta tercera y última parte sobre historia del scrapbooking que armé para que todas aquellas personas que quieran empezar a hacer scrapbook sepan de dónde viene, cómo nació, por qué nos apasiona tanto. También vas a encontrar en este video un poquito de la historia del nacimiento de nuestro hobby tal y como lo conocemos ahora. Un poquito, porque al último tengo una invitación que hacerte. Gracias por estar. Entonces, esta lección es la fotografía. ¿Cuándo nace? ¿Cómo? ¿Por qué? La idea de este curso no es que vos seas un experto en fotografía, pero sí necesitamos saber que los primeros scrapbooks no tenían fotografía, como vimos en las clases anteriores, pero también quisiera explicarte un poquito cómo cambió nuestro hobby el acceso a la fotografía. La fotografía nace como daguerrotipo. El daguerrotipo era un dispositivo que permitía registrar imágenes a través de un procedimiento químico, no muy distinto a lo que sucedería después. Lo que cambiaron y lo que se mejoraron fueron los materiales y el proceso mismo, que se fue haciendo más efectivo y más corto. Esta máquina, primero utilizada en estudios y luego transformada para llevarla a espacios sociales, fue la que nos daría el primer tipo de fotografía que uno pudo guardar, llamadas también daguerrotipos. Estas imágenes están plasmadas sobre una superficie plateada que es muy sensible, por lo que se le protegía mediante un vidrio y luego una protección de metal. Si alguna vez viajas a Nono, en la provincia de Córdoba, vas a encontrar un museo que se llama Roxen, te voy a dejar los datos por acá, donde vas a encontrar toda una parte dedicada a la historia de la fotografía. Todas estas cámaras fueron donadas por familias para que las tuviera el museo y las pudiera mostrar. Acá vas a poder ver un daguerrotipo en la parte de atrás junto con un montón de imágenes de la época. Junto con el advenimiento de la fotografía, también tuvimos la posibilidad de tener fotografías de todas las personas que habían integrado nuestra familia, vivas o muertas. A veces las únicas fotografías que se tenían de tus seres queridos eran cuando ya habían muerto. A principios del 900 era muy común que los fotógrafos llevaran los cadáveres a los estudios fotográficos, los pusieran en unas especies de soportes y les sacaran fotografías para tener un recuerdo póstumo de ellos. Este tipo de prácticas, ahora denominadas tabú, eran muy corrientes a principios del siglo pasado. Nos podemos dar cuenta de que eran fotos póstumas cuando al haber varias personas, las que están vivas suelen salir movidas. Cuando la fotografía empieza a poder moverse y salir fuera del estudio es cuando se vuelve realmente popular. Porque entonces cualquier persona que podía tener acceso a la compra de la cámara también podía llevarla a sus propios eventos sociales para tener recuerdos de ellos. Por ejemplo, campings, que era un evento social muy importante, fiestas al aire libre de día, casamientos, bautismos o nacimientos. Incluso luego, cuando Kodak inventa la primera máquina portátil de fotografía a rollo, es cuando nosotros empezamos a ver grandes cambios en nuestro hobby. La Brownie revolucionó nuestro hobby. Era muy sencilla de usar, altamente portátil y de bajo costo. Muchas familias empezaron a poder sacarse fotografías, 1, 2, 3 en toda su vida, a sacarse fotografías mucho más seguido. El fácil uso permitió llevar a la Brownie de vacaciones, al campo, incluso a la guerra. La fotografía comenzó a reflejar la vida diaria y nació la película instantánea. Esta máquina, al igual que muchas otras que vinieron después, mucho más modernas, implicaban el uso de un rollo de fotografía que venían de 12, 24 o 36. Cada uno de estos carretes tenía determinada longitud, creo que el más común era de 100 y era hasta 250. Y solo podías tomarte una determinada cantidad de fotos por vacaciones o por evento social. Una vez que terminaba el rollo, lo llevabas al laboratorio y en el laboratorio lo procesaban. Se mantuvo el sistema así por muchísimo tiempo. Hubo un antes y un después cuando las personas pudieron tener fotos impresas de laboratorio en su casa, porque tuvieron la oportunidad de poder organizarlas por tema, por fecha, por familia, ¿sí? Y eso acompañó a que nazca el hobby tal y como lo conocemos ahora.
que para las que tenemos cierta edad son muy graciosas. Por ejemplo, solo tenías 36 fotos para sacar en todo tu viaje. Tenías que elegirlas realmente muy bien. No había posibilidad de borrarlas, y si nos habíamos equivocado, recién nos enteramos cuando volvíamos del laboratorio. Y no se crean que sacarse fotos y selfies es de ahora. Lo hicimos muchísimo las chicas de nuestra edad. La llegada de las cámaras digitales permitió sacar muchísimas fotografías, mirarlas en el momento, borrarlas innecesarias. Incluso aparecieron nuevas formas de guardado de documentos y de archivos, como los pendrive, los CDs, que eran formatos que permitían esta calidad de fotografía en nuestros ordenadores. Luego vino la fotografía en celulares, pero toda esa historia merece un capítulo aparte. Quiero contarte cómo la fotografía digital cambia nuestro hobby, lo revoluciona y lo sube a internet. No está de mal decir que nuestro hobby, tal y como lo conocemos ahora, estuvo muy de la mano de dos grandes scraperas del mundo, Becky Higgins, Jill Davis y Marilyn Christensen, la dueña o la fundadora de la antigua We Are Memory Keepers. Ellas tres han hecho las patas de una mesa que hasta el día de hoy las scrapbooks del mundo seguimos usando. Jill Davis fue la creadora de la primera página de scrapbook para mostrar tus fotografías digitales a principios de 1999. Becky Higgins era una de las profesoras de scrapbook más conocidas de los 80 y los 90. El día de hoy ha inventado su propio sistema de guardado de recuerdos llamado Project Light. Pueden encontrarla en las redes como beckyhiggins.com. Los creadores de We Are Memory Keepers, ahora parte de American Craft, fueron los primeros en crear una máquina para troquelar formas. Esta máquina, hoy conocida como Big Shot, por ejemplo, es de la marca Sysix, y ellos fueron los creadores de este sistema. ¿O no? Desde los 80 para acá, nuestro hobby no paró de cambiar. Al principio se usaban un tipo y formato de hojas y luego fueron cambiando. También nos fuimos dando cuenta qué tipo de materiales nos ayudaban en la preservación de nuestros recuerdos. Desde que nació, este hobby no para de cambiar. Primero cambió los formatos, luego cambió las reglas, luego cambió lo que lo acompañaba y luego fue cambiando en sí mismo para formar diferentes estilos, formas y maneras de scrapear. Hoy en los celulares tenemos la manera más sencilla y rápida de guardar recuerdos. Ahora, yo te pregunto, ¿tus recuerdos solo están guardados en una nube? ¿En un formato digital? Te invito a que conozcas cómo pasar de generación, porque tu celular no va a pasar de generación. Y aquella fotografía llamada daguerrotipo. Los daguerrotipos fueron los padres o los abuelos de la foto. Porque la gente quedaba, por lo que la gente quedaba, han pasado siglos, han pasado muchísimos años. Y sin embargo, aquello que mejor atesoramos y que más atesoramos es el formato físico, eso que podemos tocar, oler o abrazar. Con esto que aprendiste, creo que ya podemos acordar que scrapbook es guardar recuerdos. ¿Cómo los guardamos? ¿Sobre qué soporte? ¿Cómo hacemos organizar estas fotografías o estos recuerdos? ¿Cómo hacemos a tener algo físico que nos ayude a este arte de guardar recuerdos? Te quiero invitar al próximo curso, Scrapbook Inicial, nivel 1. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariela Papeletas y esta es la clase de herramientas que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé. Esta clase no solamente te va a decir cuáles son las herramientas que necesitamos para empezar, sino cómo se usa, cómo cuidarlas y por qué comprarlas. Es muy importante que sepas que mi filosofía de trabajo tiene que ver con comprar nacional, con comprar cosas que se consigan en nuestros países, pero sobre todo con la utilidad que tienen. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream.